de algunas cositas materiales. Bien, entonces, acuérdense, ¿no es cierto?, los riñones, el aparato renal, 7 u 8 funciones básicas tiene el sistema renal, ¿sí? Y tanto como para mantener el volumen, ¿sí?, sanguíneo, porque el volumen sanguíneo está dado por el plasma, ¿no? 92% agua, regula el volumen sanguíneo, regula el pH de la sangre. Es un sistema, el sistema renal funciona como sistema tampón, ¿no es cierto?, que pega o retiene a nivel, para mantener el pH, lo que sea alcalino o ácido, ¿sí?, retiene hidrogeniones, o los excreta, o retiene bicarbonatos, o lo excreta, todo para mantener, ¿sí?, la homeostasis a nivel renal, ¿sí? Es un sistema homeostático muy importante, porque mantiene varias cosas. Ayuda en la generación, ¿sí?, de ciertas hormonas, perfecto, mantiene el volumen sanguíneo, mantiene el pH de la sangre, ¿sí?, a nivel solutos, mantiene el equilibrio de los diferentes solutos. Acuérdense que un soluto es, ¿no?, toda sustancia, esos iones que están diluidos en el agua del plasma, ¿sí? O sea, por ejemplo, no se va a poder excretar, excepto que haya patología, y acá estamos hablando de la normalidad, que ningún glóbulo blanco, ni rojo, ni plaquetas, ni proteínas, que son fundamentales, ¿sí?, para mantener la presión oncótica de la sangre, ¿sí? Entonces, todo eso son funciones, ¿sí?, mínimo 7 funciones básicas, ¿sí?, que hace el sistema, el aparato urinario, ¿sí? Ayuda a la regulación de la presión, ¿sí?, de la presión arterial. O sea, como vemos, tiene muchas funciones y muy importantes, ¿sí? Estos dos órganos pequeños, ¿no?, que están en una situación, acuérdense, transperitoneal, que están por detrás del peritoneo y por debajo del tórax, cerca del diafragma, ¿sí?, que están defendidos apenas por las últimas 2 cosquillas, la parte superior, ¿sí?, pero en la parte posterior, contra casi la espina dorsal, ahí acostaditos están los 2 riñones, que son pequeñitos, pero como vemos hacen muchas funciones, ¿sí? De hecho, la irrigación importante, o sea, reciben sangre de la arteria, ¿sí?, renal izquierda a la arteria renal derecha, ¿sí? Y más o menos está entre el 20 y el 25% del gasto cardíaco, lo que entrega el corazón, ¿sí?, para todo el sistema, 20-25% va y pasa por los riñones, ¿sí? O sea que lo básico de riñones es curar la sangre, ¿sí? La sangre va por la aorta a todo el sistema, y un 20-25%, va por los 2 riñones y se filtra. O sea, está continuamente filtrando sangre para sacar desechos y hacer todas esas acciones que dije recién, ¿sí? Regular pH, regular los líquidos, regular los solutos, regular la presión arterial. Mire si hacen los riñones, ¿sí? Y uno de esos mecanismos es la formación de orina. Que la orina es una excreta, ¿sí? Con X, excreta, ¿verdad? Cuando está formada la orina, y ahora vamos a ver en qué parte de los túbulos renales está, ¿sí?, ya no tiene vuelta atrás, ¿sí? Ya es una excreta, ya debería ser la última etapa, ¿sí?, cuando está la orina en los túbulos. Entonces, más o menos, estuvimos hablando de qué son los riñones, ¿sí? Está formado por una corteza, ¿sí? De la corteza, más o menos, la corteza del riñón es 1/3, ¿sí? 1/3 de corteza, si yo lo corto transversal, lo más externo es la corteza, más o menos 1/3 de todo el parénquima, de todo el tejido, 1/3 es la corteza. Y los 2/3 restantes es lo que se llama la médula, ¿sí? O sea, la parte central del tejido renal, donde están los cálices menores, los cálices mayores. Todo eso, los cálices son donde va descargando ya la orina. Cálice mayor y lo que se llama la pelviana, ¿no?, que sería como la parte renal, ¿sí?, en donde cae toda la orina y después sale el uretra, ¿sí?
todo como una especie de embudo, por decirlo así, termina en el uretra. Ahí es una excreta, es orina, ¿sí? Y la unidad básica, la unidad funcional básica del riñón es la nefrona, ¿sí? Nefronas, hay dos tipos de nefronas. Una que se llama cortical, que es la que está en la corteza, ¿sí? Que están adentro de la corteza nada más. Y uno que se llama juxtamedular, que está en la corteza y es más larga, todo el túbulo son más largos y también están ingresando en la médula. Esos son los dos tipos. Pero la función, ¿sí? En la yusta medular es un poco más de reabsorción, el asa de Henle es más larga, ¿sí? Asa porque es como una manija, entonces se llama asa, Henle es el descubridor, ¿sí? O asa glomerular, que es lo mismo, está bien dicho, o el asa de la nefrona, ¿sí? Henle es el apellido del descubridor, es el epónimo. Entonces, la función que tiene, bueno, que va a reabsorber más algún soluto más y otro, pero después en definitiva lo básico, ¿sí? Es la misma función de las dos, tanto de la cortical como de la justa medular, ¿sí? Esos dos tipos de nefrona, pero bueno, que están los dos, y lo que tiene es que la justa medular es mucho más larga el asa de Henle y más larga la musculatura, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto de la formación de orina? Vamos a hablar de la formación de orina, cómo se forma la orina, ¿sí? Acuérdense que la orina es del plasma, todos los líquidos que ingresan al cuerpo por cualquier vía que se les ocurra, ¿sí? Viaja por tejido subcutáneo, intramuscular, endovenoso, sistema digestivo, todos los líquidos que entran por cualquier cosa van a la sangre, ¿sí? Todo un vaso de agua, al ratito está ese agua que tomo en sangre, todo va a la sangre, ¿está bien? Perfecto. Entonces, como esta sangre tiene que depurarse, que el riñón es la parte metabólica para depurar, ¿sí? Fundamental para desecho, es lo que se forma en la excreta, que al final la excreta se llama orina, ¿sí? Y entonces las tres funciones principales, tres etapas principales de la nefrona, ¿sí? O del nefrón, la nefrona está mejor dicho, son tres. Sería filtración, la primera, vamos a hablar de cada uno, reabsorción y secreción. Esas tres son las fundamentales para la formación de orina, ¿sí? O sea, la primera filtración, después reabsorción y secreción, que se dan en el tubo. Bien. Recordando un poquito, acuérdense que, bueno, la arteria renal ingresa al riñón y se empieza a ramificar, ¿sí? Tienen diferentes nombres. Arterias arcuatas, porque son arqueadas, ¿sí? Hasta que terminan todas en ¿dónde? En un bollo de capilares que se le llama glomérulo, ¿sí? Ese todo bloque son capilares, o sea, capilar que puede permitir ingreso y egreso de sangre, de plasma, es lo que se llama glomérulo. El glomérulo, ¿sí? Está dentro de la cápsula, ¿sí? Glomerular o cápsula de Bowman. Está ahí adentro, que también tiene líquido, por supuesto, que eso continúa el túbulo también, ¿sí? Entonces llega por la arteriola aferente, la sangre, recorre todo el glomérulo, que es capilar, y sale por la arteriola eferente, ¿sí? Aferente es que ingresa y eferente que sale de ahí. Y la arteriola eferente después también se vuelve a hacer capilar y está enroscada, todo un tejido, toda como enrollada alrededor del túbulo, ¿sí? Del túbulo de la nefrona, ¿sí? La nefrona se divide, acuérdense, entonces en glomérulo, cápsula de Bowman. El túbulo que sigue a la cápsula, como es proximal a la cápsula, se llama túbulo contorneado proximal, ¿sí? Porque está cerca de la cápsula de Bowman. Túbulo contorneado proximal, asa de Henle, donde tiene una descendente, el asa propiamente dicha, y una parte ascendente, ¿sí? Por eso la formita así, está en los esquemas o está en cualquier libro, lo estoy diciendo. Y después viene túbulo contorneado distal, porque está más lejos de la cápsula de Bowman, y después viene el túbulo colector, ¿sí? O sea, el túbulo colector ya no hay retroceso, ahí vamos a hablar de cada uno, ahora ya sería orina, ya los túbulos colectores. Todos los pequeños túbulos colectores que forman los cálices menores, cálice mayor, ¿sí? Pelvis renal,
y ahí tiene el uréter. Ahí ya está viajando toda la orina para depositarse en el depósito que se llama vejiga, ¿sí? Y la orina pues sale por la uretra. Ahí ya estamos, más o menos esa anatomía nos acordamos en el cuatrimestre pasado. Entonces, ¿cómo es esto? La sangre llega por arteriola aferente, recorre el glomérulo con cierta presión, que ahora vamos a hablar. Entonces, todos los solutos, ¿sí? Todos los solutos que tiene la sangre y plasma pasan a través del capilar y van adentro de la cápsula de bomba. Ese pasaje de solutos, ¿sí? Adentro del glomérulo, de solutos que ingresan a la cápsula de bomba, que hay líquidos, solutos y glucosa, ¿sí? Que también es como un soluto diluido. No hay proteínas, no hay glóbulos blancos, no hay glóbulos rojos, no hay plaquetas, no pasa eso por las penetraciones de este glomérulo, de este capilar. Eso, esa primera etapa, eso es la filtración, ¿sí? Filtración es el pasaje de plasma y los solutos, ¿sí? Que son los iones, solutos porque están formando una solución en el plasma, están diluidos, como echarle sal al agua, que yo la diluyo, ¿sí? Esos solutos pasan todos, ¿sí? Todo, lo que sirve y lo que no sirve pasa esta la filtración, ¿sí? Pasa a la cápsula de Bowman y después de la cápsula de Bowman empieza a recorrer los túbulos de la nefrona, ¿sí? Tanto el proximal como el asa de Henle, como el túbulo distal, el túbulo contorneado distal. Contorneado, ¿por qué? Porque está todo como enroscado así, dando muchas vueltas, como una espiral. Entonces eso se llama túbulo contorneado, o distal o proximal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya pasamos la primera etapa, que es la filtración, ¿sí? Solutos y líquido, el agua, el plasma, ¿sí? Perfecto. La segunda etapa es lo que se llama reabsorción, ¿sí? Por ejemplo, la glucosa en la normalidad se reabsorbe 100%. ¿Qué es la reabsorción? ¿A qué le llaman la reabsorción? Aquellos solutos que son necesarios, llámese sodio, potasio, glucosa, calcio, que pasaron hacia el túbulo contorneado proximal, se reabsorben en este túbulo, ¿sí? ¿Y qué se reabsorben? Estos solutos salen del túbulo contorneado, ¿sí? Salen de ese túbulo y ingresan a sangre. De nuevo, a los capilares que están rodeando todo esto, ¿sí? O sea, la reabsorción es el pasaje de estos solutos, de estas sustancias, que pueden pasar también junto con el líquido, porque pasan también con líquido, y vuelven a la sangre, o sea, del túbulo contorneado, del intratubular al intravascular, los capilares que están todos alrededor de los túbulos, eso se llama reabsorción, ¿sí? En el túbulo contorneado proximal hay mayor reabsorción, por ejemplo, de sodio, de potasio. En el asa de Henle hay reabsorción de sodio y de agua, ¿sí? Y en el túbulo contorneado distal también un poco de agua, ¿sí? Del agua del plasma, ¿sí? Y bueno, y según el qué potasio o qué es lo que esté necesario, que todavía siguió su viaje, vuelve a reabsorberse. A mí lo que me interesa es que la reabsorción es lo que está dentro del túbulo, ¿sí? Lo que está dentro del túbulo, pasa de nuevo, ingresa al capilar que está rodeando, pasa de nuevo a sangre, ¿sí? Al intravascular, o sea, del intratubular al intravascular. Eso se le llama reabsorción, ¿sí? ¿Por qué? Porque son necesarios. En la filtración pasa todo. Y lo que es necesario pasa de nuevo a sangre, ¿sí? Perfecto. En el mismo momento, como esto se da los dos a la vez, casi la tercera etapa, que se llama secreción, no confundirse con excreción, la tercera etapa, secreción. ¿Qué es la secreción? Es que según, ¿sí?, qué cantidad de solutos ahí está regulando el riñón, van a hacer falta y cuáles no. Entonces, en un mismo momento y en el mismo túbulo contorneado proximal, por ejemplo, donde está reabsorbiendo, por ejemplo, sodio, potasio, ¿sí?, y glucosa, en ese momento puede captar que hay todos los mecanismos reguladores, que hay un exceso de sodio o de potasio, y hay una secreción. ¿Secreción qué es? Y bueno, ahora del intravascular, ¿sí?, vuelve a pasar al intratubular. Es un viaje de ida y vuelta, ¿sí? ¿Y para qué? Casualmente para mantener la homeostasis, ¿sí? O sea que en un momento está reabsorbiendo un soluto
y según si capta que hay mucho, ¿no? Como se acuerda la renina, angiotensina, aldosterona para mantener la presión, que la están manejando los riñones, capta alguna elevación o baja o lo que sea, entonces vuelve a haber hay una reabsorción de X soluto y en ese momento también en sangre, y bueno, está pasando de nuevo, ¿sí? En el túbulo contorneado también pasa a la vez en todos los túbulos, ¿eh? Algunos absorben algún soluto más u otro menos, pero está pasando a la vez. Entonces, ese retorno de otra vez de la sangre al túbulo se le llama secreción, ¿sí? Y mientras tanto este plasma con todo eso va viajando, ¿sí? Va viajando por el túbulo, por los túbulos contorneados, el asa de Henle, el otro túbulo contorneado, hasta que llega al túbulo colector. Donde está el tubo colector, ya ahí se transforma, ya es orina, ¿sí? Siempre es orina, pero bueno, vamos a llamarle ahí orina, y es donde ya es excreta. Ya después, cuando agarró el tubo y fue para los cálices, ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Para ser finito, en la parte primaria donde entra el túbulo puede haber una reabsorción de algo, pero para no complicarnos, cuando entró al túbulo colector ya es orina y ya no hay vuelta atrás. Ya se va por los cálices, donde hay una patología, donde no hay una buena trabajo de las nefronas, por patología ya se están yendo cosas buenas, necesarias, ¿sí? O no se están reabsorbiendo, o se están excretando cosas necesarias. Entonces, ahí es la problemática, ¿sí? Entonces, básicamente, vamos a hablar un poquito, básicamente que es filtración del pasaje de plasma y solutos, todos los necesarios y los no necesarios, pasan del glomérulo, que es un capilar, a la cápsula de Bowman. ¿Sí? Eso se llama filtración. Pasa líquidos, solutos, ¿sí? Y eso se llama filtración. Después de esta, la etapa que sigue es reabsorción. Reabsorción es el pasaje de solutos y sustancias del intratubular, ¿sí? Adentro de la nefrona, hacia el intravascular. Y después secreción, que también se da a la misma vez, pero lo nombramos en etapas. Secreción que es del intravascular, también lo que está sobrando en ese momento, lo que no es necesario, lo secreta, quiere decir, va de la sangre, del intravascular, al intratubular nuevamente. ¿Sí? Es como un intercambio que se da continuo, hasta que ese líquido, esa orina, llega al túbulo colector y ya pasa a ser orina y es en ese momento una excreta, ¿sí? Pero las tres acciones fundamentales son filtración, reabsorción y secreción, ¿sí? O sea, en la secreción, cuando nosotros tomamos un medicamento, y cualquier tipo de medicamento o droga que se metaboliza en riñón, porque las drogas, droga me refiero a medicamentos y drogas también peligrosas que no son legales, hay dos lugares donde se metabolizan, el hígado y el riñón, ¿sí? Todo, la sustancia, todos los dos metabolizan, ¿qué? ¿Sí? Como una filtración, como una depuración. Por eso ahora vamos a ver que en algunos libros van a ver aclaramiento y en otros van a ver clearance. ¿Sí? Clearance en inglés quiere decir aclaramiento. ¿Aclaramiento qué es? Y esa filtración, esa depuración. ¿Sí? Como estos dos son esos filtros muy específicos, cualquier droga agresiva, llámese hígado, por ejemplo, alcohol, pero depura el hígado, tomo mucho alcohol, termino con cirrosis, termino con muerte del hepatocito. En lo renal también. Muchas drogas, antibióticos, drogas que me venden por medicación, si no están bien dadas o con mucho tiempo, y me termina agrediendo los riñones. ¿Sí? Los antibióticos son, excepto qué casos, algunos están prohibidos. Si la persona no tiene un problema renal, hay que cambiarle de antibiótico. ¿Por qué? Porque son depurados y está ese aclaramiento en el riñón y que le destruye la nefrona. Y si destruye más nefrona, y es peor remedio que la enfermedad, porque voy a entrar en insuficiencia renal, lo vamos a ver el año que viene, en médica 2, porque por medicamentos. Y sí, por medicamentos se puede pasar una insuficiencia renal aguda o crónica, que tengo que realizar de por vida. Ahora no estamos hablando de eso, ¿sí? Estamos hablando dentro de la normalidad. Aparte de todas las sustancias, una de las más agresivas o perjudiciales son dos. Es la urea, o tres, el ácido úrico, la urea y la creatinina, ¿sí? Ácido úrico, según las proteínas que comamos, en el metabolismo, en la digestión, estos ácidos
¿sí? Tienen que ser excretados, en parte, ¿sí? Porque si no son agresivos para las células y para hasta el encéfalo, ¿sí? Cuando no me andan los riñones y yo no dializo, voy a tener una encefalopatía renal, ¿sí? Por esos líquidos me van a generar una encefalopatía, ¿sí? Perfecto. Los ácidos úricos. La urea también es por todas las proteínas que no están bien digeridas, por así decirlo, las limpia el riñón, ¿sí? Se elevan en sangre. La urea también, que tiene que estar en un nivel bajo y todo el exceso se excreta, ¿sí? La creatinina ¿qué es? El músculo al trabajar, cualquier movimiento que hacemos o lo que sea, que es la creatina que está en el músculo, ¿sí? Después del músculo trabajar, manda un desecho, todas las fibras musculares, a sangre, que se llama creatinina. La creatinina prácticamente tiene que haber 0,1, 0,10 máximo, o sea que casi el 100% tiene que excretarse, tiene que irse con la orina. Si no me anda bien el riñón, ¿sí? Es fundamental, es venenoso, ¿sí? Tengo que sí o sí dializar, por eso una persona puede estar, si no le andan los riñones, sin dializar mucho tiempo, porque esto se eleva enseguida, ¿sí? Es el desecho del trabajo muscular, de todos los músculos. Y es muy Eso es tóxico, cuando te ¿sí? piden un hemograma completo y orina completo, ¿no? Que aparece. Exactamente, sale perfecto ahí, ¿sí? Esto es la creatinina. Es bien simple, un simple análisis de sangre que mide la creatinina. Está más elevada, es el riñón. Acá no hay nada de problema, ¿sí? El primer análisis que hace para ver si uno anda bien de los riñones, simple análisis de sangre común. ¿Cómo está? ¿Está elevada la creatinina? Chao, te van a poner toda la mirada por qué no le funcionan los riñones, cuál es la patología, ¿sí? Porque es el primer marcador facilísimo. Miran en sangre, ¿está elevada la creatinina? Chao, no funciona por este motivo en los riñones, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, eso es fundamental, la creatinina. Es un desecho de prácticamente el 100%, ¿sí? Y también ese se tiene que excretar 100%, pero la glucosa, que es fundamental, ¿sí? La glucosa es fundamental, también pasa la glucosa toda al túbulo contorneado, ¿sí? A los túbulos contorneados. Pero ¿qué pasa? La reabsorbe prácticamente el 100%. Por eso, en orina no tendría que haber nada de glucosa, o tiene que ser muy bajo, ¿sí? Otra medida simple que le hacen a los diabéticos es medirle la orina la glucosa que tiene. En orina, en Claro, de sangre ahí también la se ve. diabetes mellitus, por eso el color Exacto, la blanco. diabetes mellitus, que vamos a hablar también el año que viene en Médica 2, si en orina está elevada la glucosa, quiere decir que esta persona, aparte de tener diabetes, que tiene mucha elevado el azúcar en sangre, ¿sí? Que no lo puede reabsorber porque es mucha, no lo reabsorbe el riñón, entonces va con la orina. Entonces ahí es un problema de que tiene diabetes, ¿sí? ¿Por qué? Porque está excretando en la orina glucosa que no tendría que haber prácticamente. Estamos hablando siempre de una normalidad. Donde hay una patología ya es otra cosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la glucosa y prácticamente el 100% se reabsorbe. Sodio y potasio, que son fundamentales, y calcio, y se reabsorbe según los requerimientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden estar algunos en exceso. Entonces lo reabsorbe y si por algún motivo la presión o no, todo el sistema que está trabajando continuamente los riñones para mantener esta homeostasis, el equilibrio puede reabsorber potasio y sodio en un momento ahí y por el otro lado continuó por el tubo receptor y está viendo una secreción de sodio y potasio, ¿sí? O sea, está siendo reabsorbido del túbulo a sangre y a los minutos, segunditos nomás después, hay una secreción, o sea, de sangre al túbulo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque está manteniendo ese movimiento para mantener el equilibrio, ¿sí? Lo que te absorbe todo es la glucosa y lo que se tendría que excretar casi todo, siempre hay un poquitito, sería urea, ácido úrico y creatinina, seguro, la mayoría de todos, ¿sí? Porque son muy tóxicos que sigan circulando en sangre, ¿sí? De hecho, las personas que están en insuficiencia renal a veces llegan y parece que están que no lo conocen, está borracho, está drogado, no sabe ni cómo se llama, está nubilado, así. Y no, es que el exceso de creatinina en sangre, hay una encefalopatía renal, pero encefalopatía es eso grande, que lo pone, nada, si lo deja así, pues, muere la persona. Por eso enseguida tiene que ir a dializar si no le funciona la orina, ¿sí? Eso hay que sacarlo sí o sí de la sangre, porque es un desecho normal de los músculos que está siempre y que va a estar, ¿sí? Por eso es tan fácil la medida para saber si el riñón funciona bien o no, ¿sí? Un dosaje de sangre simple de creatinina dio elevado, ¿qué pasa? Acá está elevado, algo pasa, ¿sí? Vamos a ver
qué pasa con la parte renal. Pero eso lo vamos a dejar después para insuficiencia renal y aguda crónica el año que viene para verlo en medicado, ¿sí? Ahora lo fundamental es cómo es la formación de orina. Son esas tres etapas fundamentales, ¿sí? Que después se reabsorba más en el túbulo contornero proximal, el asa de Henle, un poco más de sodio, un poco más de potasio. Está bien, está perfecto. Y la regulación también absorbe líquido, ¿sí? Filtra todo el líquido, pero también si no necesita volumen, la persona que tenía un capta que bajó el volumen, genera menos orina y hay más reabsorción también de agua, de plasma, ¿sí? Y si vemos que hay mucho volumen y subió la presión arterial, y también, bueno, entonces va a haber una secreción de agua de la sangre al túbulo de nuevo, ¿sí? Siempre esto es un trabajo que están haciendo continuamente, no es que trabajan más o menos, ¿sí? Y lo mejor para cuidar el riñón, que es no aguantar la gana de orinar y las veces que sea necesaria, y tomar mucho líquido. Fíjense que la persona cuando tiene la orina concentrada, o tomó algún medicamento, o X cosa que tiene, que enseguida te dice, bueno, toma mucho líquido, porque al tomar más líquido aumenta un poco el volumen de plasma, entonces incentiva a la nefrona a orinar, ¿sí? Incentiva a orinar, cuando empieza a funcionar, orinar agua, ¿no es cierto? Tomar agua, es lo mejor que hay. Entonces, cuando está obligado a orinar es cuando empieza a funcionar bien, ¿sí? 6 u 8 horas donde una nefrona no funciona, y ahora vamos a hablar de las presiones un poco, empieza en una falla renal, ¿sí? Si no recibe mínimo una tensión arterial media, ¿sí? De unos 65 milímetros de mercurio, entre 55 y 65, el glomérulo, presión 55, 65 o 55 milímetros de mercurio, no hay una buena filtración. Y si hay menor, por eso cuando baja mucha la tensión de uno está en terapia, y le baja mucho la presión arterial por los medicamentos, porque está respirado, y mismo estar internado ahí, aunque esté con suero, y entran en falla renal. ¿Por qué? Porque es poca la presión y no alcanza para que el glomérulo a la presión pase a la cápsula de Bowman. ¿Y por qué no pasa? ¿Por qué no pasa? Porque la cápsula de Bowman tiene líquido adentro también, ¿sí? Plasma, agua, donde está metido el glomérulo. Entonces, el agua que está en la cápsula de Bowman, ¿sí? Genera más o menos la presión hidrostática, que es todo líquido adentro de una tubería, genera presión para todos los lados. La presión hidrostática del plasma que está dentro de la cápsula de Bowman, más o menos anda en 30 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, tengo 30 milímetros de mercurio adentro de la cápsula de Bowman. La sangre, la presión oncótica, la que tira hacia adentro de las proteínas, estamos en 10 más o menos, 10 o 15 milímetros de mercurio. 10 vamos a ponerlo, perfecto, 10 milímetros. Entonces ya tengo 30 más 10, esos 40 que están tirando, haciendo fuerza hacia adentro del capilar, están frenando el capilar, entonces, al glomérulo. Entonces, para que venza esas dos presiones, tiene que haber más o menos 55 milímetros de mercurio mínimo, ¿sí? Para que pueda vencer esa presión hidrostática y la presión oncótica de la propia sangre y vencer y haya filtración. Por eso, si baja mucho la presión arterial, no alcanza en el glomérulo, entonces no ingresa, no pasa nada. Y al no pasar nada, ese frenaje que tiene la nefrona, después de 6 horas, deja de funcionar. Sí, que se llama necrosis tubular aguda. ¿Aguda por qué? Porque después, si se incentiva, vuelve a funcionar. No es una necrosis permanente. Es una necrosis tubular aguda, que lo vamos a ver el año que viene en insuficiencia renal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No funciona. Y si empiezan a no funcionar muchas, estamos en un problema, ¿sí? Por eso muchos pacientes que han debido estar en terapia, se les X patología, pero la baja presión se les genera una falla y tienen que dializar, ¿sí? Dializan hasta que se estabiliza, funciona el riñón y después lo sacan del dializador, ¿sí? La mayoría de veces es así. Si continúa en el tiempo y bueno, lamentablemente se le arruina la parte renal ya directamente y queda en insuficiencia renal crónica, ¿ya? Va a tener que realizar de por vida o ir a trasplante. Pero eso es otro tema, estamos hablando, ¿sí? Lo importante de lo que estuvimos hablando hasta ahora es cómo se forma orina, parte fisiológica, filtración, que tiene que vencer esas presiones, ¿sí? Van a ver en algún libro después
TAM, tensión arterial media, ¿sí? Que la tensión arterial media tiene que ser de 65 milímetros de mercurio para que pase bien, que funcione bien el riñón, ¿sí? Desde esas funciones, la filtración, ya cuando pasó a túbulo contorneado, cualquiera guasa de Henle, ahí se produce reabsorción del túbulo hacia la sangre, hacia los capilares que están alrededor, y también está la secreción, ¿sí? Todo es según el equilibrio y todo lo que sobre de un lado, las drogas, seguro que todas se secretan, drogas me refiero a antibióticos, drogas legales, se secretan, que es el tema de que si es una droga agresiva, ahí me va a generar el problema en la nefrona. ¿Sí? Todas se secretan, el exceso, lo que metaboliza, lo que ya hizo el efecto del medicamento, pero el desecho está ahí, y se secreta, o sea, va del intravascular de los capilares hacia el túbulo contorneado, o proximal o distal, no importa, pero ese es el pasaje de la sangre hacia el túbulo, para que siga su viaje con todo ese plasma, vaya al túbulo colector y ya es una excreta. Ya excreta ya que se desechó, ¿no es cierto? Y excreta es orina. La orina propiamente dicha, la orina, el color de escama que conocemos, que es ese color ámbar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es agua más los solutos que tiene diluido, más los desechos, creatinina, urea y ácido úrico, que son los mayores desechos, ¿sí? No tiene que haber prácticamente nada de glucosa en la normalidad. Y sodio y potasio, que son súper necesarios, sí puede haber, según el exceso o no que tenga esa persona y que está haciendo ese aclaramiento o clearance de tal cosa. Van a ver que hablan de clearance de creatinina, clearance de potasio, clearance de sodio, según cuánto trabaja o cuánto está aclarando, cuánto está filtrando, cuánto está depurando en cada persona, que tiene que ser una medida exacta. Pero acá no vamos a hablar de medida ni de valor, ¿sí? Lo que interesa es la funcionalidad del riñón, que la nefrona esto es lo que hace para formar orina. Y la orina, que es el desecho, está dado por todas las 7 mínimas regulaciones que está haciendo el riñón continuamente, ¿sí? Manejando el volumen de agua que tenemos en el plasma, manejando el pH, que también está dado por los iones, ¿sí? Y el ácido carbónico y el bicarbonato, que son los dos ácidos que manejan como el sistema tampón para mantener el pH. Y está regulando con las hormonas la presión arterial, ¿sí? O sea que, como vemos, los riñones, los chiquititos ahí que le damos poca bolilla, están haciendo mínimo 7 funciones importantísimas para mantener esta homeostasis renal a nivel metabólico, porque él está trabajando con los líquidos en sangre, está manteniendo esta homeostasis a nivel metabólico, que son muy importantes y muchas. ¿Y está trabajando continuamente? Sí. Por eso, el gasto cardíaco, mínimo 20-25% de la sangre que baja por la aorta, ingresan las dos arterias renales, izquierda y derecha, para hacer todo esto que acabamos de explicar. O sea, continuamente, ¿sí? Un 20% de la sangre que está yendo al sistema está yendo a los riñones para irse filtrando, continuamente, ¿sí? Y a donde está mandando también el sistema es al cerebro, otro 25% mínimo, y al corazón, el músculo, porque está trabajando continuamente, ¿sí? Los demás se los reparten los diferentes órganos, ¿sí? Otro mucho que recibe mucha sangre importante es el hígado también, ¿sí? Entonces, como vemos, la gran importancia de este aparato, ¿sí? Aparato urinario, ¿sí? Acuérdense, aparato y sistema. Aparato está mejor dicho, pero aparato es que tiene diferentes tejidos y diferentes órganos que no son similares en los tejidos, ¿sí? Un riñón no tiene nada que ver con la vejiga o con los uréteros, entonces se les llama aparato, ¿sí? En cambio, por ejemplo, el sistema linfático, ¿sí? Porque son todos vasos iguales, ¿sí? Donde va la linfa, entonces se le llama sistema linfático. Pero he visto en algunos libros que dicen sistema urinario. Perfecto, bueno, perfecto, pero no es un sistema. Aparato es cuando los tejidos y los órganos que lo componen son diferentes, ¿sí? Aparato digestivo, aparato circulatorio, porque las venas y arterias no tienen nada que ver con los tejidos del corazón o lo que hacen, ¿está bien? Lo dicen a veces como sistema de lo que sea, no está mal, pero si vamos a hablar bien, este es el aparato urinario y no un sistema urinario, ¿sí? Bien. Más o menos está aclarado la formación de orina, así que escucho alguna consulta que tengan que hacer.
cualquier consultita estaría bien. Si no, ya subo lo grabado, siempre lo subo, ¿no? Y mandé más o menos un esquemita. Hola, hola. Hola, profesor, buenos días. Yo tengo Ah, una consulta, pero no es de fisio, sino de microbiología. ¿No hay problema si le pregunto? pregunta. Eh, la pregunta del trabajo práctico, lo de cadena epidemiológica. Sí. Tengo que desarrollar las tres eslabones o solamente los nombres? La pregunta era más o menos que se explique acá claro, ¿qué es la voz? ¿Qué es el microorganismo? ¿Qué es la de los tres? Claro, ¿qué es uno el agente causal? ¿Cuál puede ser? ¿Qué es Sí, el el microorganismo? medio ¿Sí? y el huésped. Y claro, y bueno, el huésped es susceptible, ¿sí? El huésped es susceptible, ¿por qué es susceptible? Porque no tiene defensa contra ese microorganismo, si no ya está cortado a la cadena, ¿sí? Y el modo de Ok, transmisión, porque la cadena es, según que es la abonado, no importa si es el microorganismo, si es el huésped o si es la transmisión, ya está, ya evité esta cadena, corté la forma de contagiarse ahora, ¿no? Si el paciente no es susceptible, si la persona no es susceptible, no pasó nada, ya está, ahí terminó. Si mato al microorganismo, por lo que sea, ahí terminó, y si evito el modo de contagio, si tengo un paciente susceptible, y tengo un microorganismo, pero evito el modo de contagio, ¿cómo? Con el elemento de barrera, por ejemplo, ahora, ya está, no permito el contagio y ya está, rompí la cadena, ¿sí? La cadena simplificada es la de 3 eslabones, y no la otra que hablé en el audio, la de 6 eslabones. Explicando un ok. poquitito qué es cada cosa, nada más, ¿sí? Listo, listo. Bueno, muchas gracias. No, de nada, de nada. Tenía una pregunta, profesor. En el ciclo cardíaco, que es donde Sí, puntualmente fui viendo y ahí me trabé, en lo de electrofisiología eso, cardíaca. bueno, ¿de dónde empieza? ¿Sí? El nódulo sinusal, ¿sí? Baja Sí, al nódulo aurículo-ventricular, a la vez que las dos aurículas las contrae, y después sí, pasa el haz de His o el haz interventricular, fibra de sí. Purkinje y los dos. Eso es la parte de la fisioelectrónica. La electricidad del corazón, va, pero se dice Este es. fisioelectrónica. Listo. Ah, está Nada bien. más,